¿Qué tal, comunidad? Esta noche quiero compartir una experiencia que tuve de niño en un pequeño pueblito de México, donde nací. Aquella era una noche fría, lo recuerdo bien, y es debido a que tales temperaturas resultaban extrañas en esa zona del país. Aunque ya no vivo ahí, la casa de mis padres sigue en pie, en las afueras del pueblito. En aquel entonces teníamos pocos vecinos, solo árboles y naturaleza alrededor, además de un gran patio trasero donde solíamos tener ovejas. Para que lo imaginen mejor, al salir, a unos metros teníamos un arroyo por la izquierda y el inmenso bosque a la derecha. Así que, esa noche, mientras estábamos en la sala, platicando sobre cosas que la verdad no recuerdo, repentinamente las ovejas empezaron a balar muy fuerte, algo que podríamos llamar gritos. Mi padre se levantó para revisar por una ventana en la parte trasera de la casa. Aún recuerdo su cara cuando regresó rápidamente y, con voz suave, le dijo a mi madre: «Ve a pedirle a tu padre y hermanos que vengan aquí, pero rápido, por favor». Entonces, en cuestión de un minuto, estaban los 4 hermanos y mi abuelo, mientras mi padre les contaba lo que había visto. Cabe aclarar que en ese corral teníamos 10 ovejas, las cuales, en palabras de mi padre, habían sido atacadas por lo que describió como un oso, cosa que no tenía ningún sentido, mas sostuvo que era grande, peludo y que, cuando se asomó, parecía estar comiéndose a una oveja. Era la que chillaba, casi al punto de los gritos. Y esto no es algo que él solo escuchó. Aún me persigue el aberrante sonido de sus alaridos. «Ustedes se quedan en la casa», le ordenó mi abuelo a mi madre y por supuesto a mí. «Si sales ahora, te puede dar un mal aire, hija», agregó. Acto seguido tomó un machete mientras hacía una especie de oración. No recuerdo de qué iba, pero mencionó los nombres de mis tíos y también de mi padre al final. Salieron azotando la puerta tras ellos, dejando un silencio sepulcral en la casa. «Váyanse, no tienen nada que hacer aquí. Váyanse de esta casa», escuché gritar a mi abuelo, furioso. Más tarde, mi padre nos contó que, al salir, se encontraron a esta criatura en una pose como si estuviera devorando a la pobre oveja que yacía en el suelo, sin dejar de soltar aquellos alaridos. Cuando mi abuelo le gritó, pareció detenerse para pronto voltear hacia ellos. La criatura, que definitivamente no era un oso, sino más bien una mancha oscura con vaga forma de animal, los miraba fijamente, sin hacer ningún ruido ni movimiento. Todos se quedaron atónitos viendo aquello, hasta que mi padre tomó una piedra del suelo, la más grande que tenía a la mano, y se la arrojó. Quizás no fue la mejor decisión, pero al parecer aquella cosa no era tan fuerte, o fue quizás porque se dio cuenta de que se enfrentaba a 6 hombres armados con machetes, pero cuando la piedra golpeó, rápido les dio la espalda y huyó hacia el bosque, corriendo a 4 patas como un animal. Mi padre y compañía se acercaron a las ovejas, viendo que la que yacía en el suelo seguía con vida, completamente desollada. La escena fue más que horrible. Mi abuelo tuvo que sacrificarla para detener el sufrimiento. Tras esa noche, un amigo de la familia, un hombre bastante mayor, nos visitó. Era conocido en el pueblo porque, a pesar de su avanzada edad, realizaba trabajos pesados en el campo, incluso para los jóvenes, de quien además se sabía que practicaba brujería para curar a la gente. Tras contarle lo que había pasado, nos habló sobre un recién llegado al pueblo que aparentemente era un nahual, pero que no nos preocupáramos porque habló con él pidiéndole que se fuera. No puedo decir que creí completamente en sus palabras, aunque lo cierto es que nunca volvimos a vivir algo similar después de eso.
Mi relato tuvo lugar hace 7 años, mientras acampaba a unos kilómetros de mi pueblo, aquí en México. Formaba parte de una brigada de Boy Scouts y recuerdo que uno de nuestros líderes nos invitó a explorar el bosque, a manera de examen, pues el viaje también era para darnos una insignia, la cual para conseguirla debíamos realizar tareas en equipo, sin ayuda de los supervisores, pero claro, sí con su supervisión, cabe decir, buscar leña, guiarnos por el bosque, etc. Estuvimos un buen rato buscando leña. El sol se había puesto hace poco, lo que provocaba que algunos nos sintiéramos tensos, asustados. Entonces, repentinamente, el líder nos detuvo, alertándonos de que a unos metros frente a nosotros estaba una persona. Nos detuvimos inmediatamente, percatándonos de que se trataba de un anciano, agachándose como recogiendo frutos o algo así. Esto resultó de más extraño. Eran las 8 de la noche. No se supone que hubiera alguien ahí. Es importante resaltar que estábamos en un lugar que el encargado había reservado para nosotros, algo así como un rancho que podíamos alquilar para pasar la noche. Y sí, mi poblado estaba cerca, pero este quedaba suficientes kilómetros como para que nadie pudiese llegar a pie como si simplemente estuviera dando un paseo. Con esto es claro que nos encontrábamos bastante confundidos con su presencia. Nos acercamos un poco más para preguntarle al anciano qué estaba haciendo en un lugar como ese. Él, en el instante que nos vio, se agachó, escondiéndose en una arboleda cercana. Aún podíamos ver vagamente su silueta, pero después de 5 minutos y ante la mirada de todos, este simplemente desapareció, o más bien fue reemplazado, porque de ahí salió un gran perro oscuro de ojos azules. De un brinco se colocó frente a nosotros y nos miró para terminar perdiéndose entre los árboles. Todos, sin excepción, corrimos como alma que lleva el diablo de vuelta al campamento para contarles a los demás lo que acabábamos de presenciar. Más tarde, y un poco tranquilos, otro de los líderes nos contó sobre los nahuales, brujos con la capacidad de transformarse en ciertos animales con un propósito específico. Tras esto, los líderes decidieron trasladar las tiendas a otro lugar, más vigilado, pero está claro que la mayoría pasamos la noche en vela, atentos a cualquier sonido o sombra que lográbamos captar con el rabillo del ojo. Dando un poco de contexto antes de iniciar mi relato, surgió durante una plática familiar, hablando de sucesos sobrenaturales y encuentros con criaturas extrañas. Somos cristianos, cabe decir. Aún así, creemos en la veracidad de lo que estoy por contar. Es una experiencia de segunda mano que mi abuelo compartió con mi madre hace muchos años, ocurrida cuando él tenía aproximadamente 12, hace 6 décadas. Mi abuelo creció en las laderas, cerca de Huixquilucan, Estado de México. En aquel entonces era una zona muy rural, donde vivía en un gran terreno con pocos vecinos. Su familia no tenía mucho dinero. Lo poco que ganaban era ayudando en las tierras de su vecino, dueño de una propiedad más arriba en la ladera. En ese momento, mi abuelo ayudaba con el ganado, llevándolo a comer, cuidándolo para que no se perdiera y demás actividades. Su vecino solía acompañarlo para cumplir estas tareas, también para enseñarle lo que debía saber. Un día, sin embargo, el vecino enfermó, teniendo que quedarse en casa durante un tiempo. Él confiaba en mi abuelo, por lo que no había ningún problema en que se quedara solo haciendo el trabajo. Así que, cerca del atardecer, comenzó a pastorear el ganado y a llevarlo de vuelta a los establos. No obstante,
Contándolo, notó que faltaba una vaca. Extrañado, volvió a contar, pensando que se trataba de un error, pero no hizo más que confirmar que, en algún momento de la tarde, el animal se había separado del resto. Volvió a buscarla bajando la colina, cuando escuchó crujidos, acompañados de chasquidos en el maizal. Pensando que era la vaca extraviada, la llamó, acercándose hacia el origen del ruido. Cuenta que, estando casi a punto de llegar a ella, de entre el maizal, emergió lo que describió como un gran perro negro, con pelaje corto y maltratado, mirándolo con furia. Dijo que era anormalmente grande, nada como lo que hubiera visto antes, por lo que el miedo y una sensación de que su vida corría peligro lo invadieron en ese momento. Inmediatamente se giró para comenzar a correr colina arriba, gritando a todo pulmón, intentando espantar a lo que ahora estaba detrás de él. En su desesperada huida, se dio vuelta para mirar atrás, viendo que el perro corría detrás suyo, pero en dos patas, como lo haría una persona. La escena que nos describió fue de más aterradora. No quiero imaginar lo que fue vivirla. Pronto llegó a la casa del vecino, quien lo escuchó gritar y enseguida le abrió la puerta para dejarlo entrar. «Cierra rápido, por favor», le imploró. Le contó a su vecino lo que había ocurrido, a lo que él sacó un rifle de su cuarto, diciéndole que por nada del mundo saliera. «Eso es un nahual, es el cabrón que se anda robando el ganado», le dijo el vecino con una expresión de molestia, más que de miedo. Pasaron el resto de la noche entre rezos de mi abuelo y el vecino mirando por las ventanas, sin soltar su rifle en ningún momento. No hubo nada más que ruidos, pasos de aquello en los alrededores, el característico sonido de cascos, y es importante resaltar esto, pues lo que vio mi abuelo fue un perro emitiendo aquel sonido como si de una vaca o un caballo se tratara. Es algo que carecía completamente de sentido. Todo cesó cuando finalmente cayó la mañana. Al contarle a sus padres sobre lo ocurrido, ellos le pidieron no ir más a esas tierras, mucho menos andar solo de noche, en el campo. Más cosas extrañas tuvieron lugar en aquel pueblito, pero eso quedará para otra ocasión. Mi bisabuelo vivió toda su vida en un pequeño pueblo de México. A lo largo de esta, se casó 7 veces porque todas sus esposas murieron. Para que se entienda mejor, mi abuela es de su primer matrimonio y sus 3 hermanos del último. Entonces, en su primer matrimonio, estuvo saliendo con otra mujer del mismo pueblo durante un tiempo. Aunque esta relación terminó debido a que se había corrido el rumor de que la mujer de mi abuelo quería deshacerse de la amante mediante la brujería. Esto claramente no lo tomó nada bien esta mujer, diciéndole a mi bisabuelo, fuerte y claro, que nunca sería feliz con ninguna otra. Lo juró por su sangre. Después de la muerte de mi bisabuela, bajo circunstancias extrañas que mi bisabuelo no aclaró, se mudó del pueblo y se casó varias veces. Cada vez que lo hacía, las mujeres morían. Se supo incluso que una de ellas se quitó la vida, alegando no soportar más el acecho de algo afuera de su ventana. Después de algunos años, mi bisabuelo regresó a su pueblo natal a trabajar la tierra que había heredado. En cuanto esta mujer se dio cuenta de que había vuelto, comenzó a acosarlo de nuevo. Hubo una ocasión en la que iba camino al trabajo. Él describe un ave de gran tamaño siguiéndolo muy cerca. No supo de qué especie se trataba,
pero recalcó que era muy grande y oscura. Cuando mi bisabuelo comenzó a correr, asustado, el ave pasó a volar sobre él de manera extraña. Se lanzaba en picada hacia su cabeza para detenerse antes de impactar y retomar altura. Siendo un hombre de campo, siempre llevaba un machete consigo, así que en un acto de valentía lo sacó y esperó a que el pájaro volviera a volar bajo. Cuando lo hizo, finalmente blandió el machete y cortó una pequeña parte de su ala. El animal cayó estrepitosamente al suelo. Sin pensarlo, mi bisabuelo se abalanzó sobre él con intención de matarlo, cuando el pájaro dijo: «No, detente, soy tu mujer». Él se detuvo en shock, pidiéndole que lo dejara en paz a él y a sus hijos, o la mataría ahí mismo. Lo siguiente que vio fue como aquella enorme ave, herida, apenas pudo emprender el vuelo, perdiéndose en la noche. Dijo que nunca la volvió a ver y que además la mujer se fue del pueblo. Antes de que desapareciera, algunos pobladores notaron que la mujer no podía mover el brazo del codo para abajo. Esto ocurrió a mediados de los 90, durante una visita a unos familiares. Y créanme, mis amigos y yo nos topamos con algo que no hemos podido sacarnos de la cabeza. Mis abuelos vivían en un pueblo muy pequeño del centro del país de México. Hablamos de un lugar muy rural y antiguo, de esos en los que, en sus inicios, todos usaban letrinas y los baños estaban en el patio. Hasta la fecha, esto sigue siendo así en algunos lugares. Es bastante remoto, pues, y hay otros pueblos similares, un poco retirados unos de otros. Por ende, para unos visitantes como nosotros, casi no había nada que hacer para pasar el rato. Nada más allá de practicar algún deporte, subir las montañas, etc. Una noche estábamos con un amigo cuya familia tenía una tiendita ahí. Ya ni me acuerdo de todo lo que estábamos hablando, pero en algún momento mi primo empezó a hablar de un anciano que todos conocíamos. Si mal no recuerdo, de unos 70 años, sin familia, y vivía solo en su casa, en medio de maleza descuidada y frondosos árboles. El señor ya tenía fama de brujo, incluso algunos en el pueblo lo llamaban así. Por mi parte, la verdad es que pensé que lo llamaban de esa manera porque era un poco antisocial y malhumorado. Mi primo también dijo que llegó a hablar con el señor un par de veces, y le creo, pues llegué a verlo saludar al anciano cuando pasábamos enfrente de su propiedad, y cómo éste le devolvía el saludo. Dijo que entre sus pláticas le contó cómo desaparecía para despistar a sus enemigos mediante la ayuda de la magia negra cuando se metía en problemas. La historia me resultó interesante, pero solo eso. Cuando terminamos de hablar, serían aproximadamente las 10 de la noche. La tienda había cerrado hace una hora y ya teníamos que retirarnos a casa de los abuelos. Cuando tomamos el camino de vuelta, no pude evitar tener una especie de mala sensación al recordar que la casa del anciano nos quedaba justo de paso, a solo unas calles de la tienda. Además, en cuanto nos alejamos, logré captar con el rabillo del ojo algo moviéndose entre la maleza, de frente al camino de terracería. Justo a mano izquierda, todo era monte, cabe decir. Terrenos apenas cercados, con la única barda de ladrillos de todo el tramo marcando la propiedad del anciano. En algún momento llegamos a distinguir aquello como un gran perro de apariencia extraña, moviéndose sin hacer más ruido que el de la maleza agitándose. «Apúrate, yo también lo veo»,
dijo mi primo antes de mencionar palabra. Caminamos sin mirar atrás y cuando pasamos frente a la propiedad del anciano, aquello pareció perderse en el monte. Nos dio un poco de tranquilidad, pero entonces una voz llamándonos casi me hace pegar un grito. Era el anciano. Estaba posando sus antebrazos sobre la barda, mirándonos. Es importante recalcar que aquella barda tenía más de 2 metros de altura y que el anciano no se sujetaba a ella, sino más bien recargaba sus brazos como si estuviera descansando. Me disculpo si no me expliqué bien, pero para que pudiera hacer esto, él debía medir más que la barda o estar parado sobre algo, a sabiendas que pasaríamos por ahí. El tipo no medía ni la mitad. No tenía sentido y tampoco dijo nada más. En cuanto llamó nuestra atención, se limitó a vernos con una escalofriante sonrisa de oreja a oreja. No sé con certeza qué pasó esa noche, pero tengo la sensación de que el anciano sí era un brujo. Ver ese perro y encontrarlo ahí no fue simple casualidad. Comunidad, muchas gracias por llegar hasta el final de estos relatos. Si el contenido fue de su agrado, por favor suscríbanse. Recuerden que actualizo material 2 veces por semana. Si quieres contar tu relato, envíalo a vocesdelabismo@gmail.com. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos.